La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Démonos allí, por favor. Este es el mensaje número 24. Llevamos 24 temas ya, 24 mensajes, mirando el Evangelio de Juan, y hoy con la ayuda de Dios terminamos el capítulo 6. Ahí nos hemos quedado como 5 mensajes, ¿no? Un poco más, creo. Y estamos mirando el cuarto discurso de Jesús. El título del mensaje es el pan de vida. Y ahí vimos 6 cosas. Hace 8 días terminamos, veíamos que era comer la carne y que era beber la sangre de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver el tema número 7, que es la reacción al discurso. A este cuarto discurso llamado el pan de vida, hay una reacción de las personas a este discurso. Y lo vamos a ver en el capítulo 6, versículo 60. Dice así la palabra de Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis salir del hombre su vida donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. La reacción al discurso. Tema número 7, el punto número 7 del pan de vida. Todo el Mateo capítulo 6 habla del pan de vida, porque todo surge, el discurso de Cristo, habíamos dicho que surge por la alimentación de los 5.000. Jesús alimenta a los 5.000, 15.000 habíamos dicho. Ahora comienzan a buscar a Jesús. Jesús los confronta y les dice: ustedes no me buscan a mí porque vieron los milagros, como que yo soy el Mesías o el enviado de Dios, sino que ustedes me buscan a mí porque les multipliqué el pan. Y entonces comenzaron a decir, habíamos hablado en otras palabras: ah, Jesucristo, ese pan que tú le diste de la multiplicación de los panes y de los peces, eso no es nada comparado con el pan que nos dio Moisés. El pan que nos dio Moisés, ese sí es verdadero, porque Moisés nos alimentó a los israelitas por 40 años en el desierto. Eso sí es pan. Y Jesús les dice: ese no es el pan verdadero. El pan verdadero es el que descendió del cielo, y soy yo. Y comenzamos a mirar todo lo que Jesús hablaba de él como pan. Obviamente que después de ese discurso hay una reacción, como ocurre hoy día. Siempre que hay una predicación, el pueblo tiene que reaccionar. Usted, hermano, esta noche reacciona a la palabra que traigo hoy, como reaccionó el domingo a la palabra que traje, como reaccionará frente a todos los mensajes que Dios le pueda traer. Todos nosotros reaccionamos de diferente manera a la palabra, a la predicación. Bueno, existen 3 reacciones al discurso de Jesús. La primera reacción son los que se burlaban y le rechazaban. Ya lo habíamos visto, los fariseos y los escribas.
Ellos se burlaban de Jesús, se burlaban de sus palabras, se burlaban de sus discursos, se burlaban de sus milagros. El domingo vimos como un fariseo invitó a Jesús a comer a su casa para burlarse de él. Entonces mucha gente, hermano, lo primero que hace cuando escucha la palabra de Dios es que se moja, se burla de la palabra. Hay otra reacción, una segunda reacción, que es la que vamos a ver ahora, y es que los que responden con fe temporal o fe superficial. Hay gente que va a responder al discurso de Jesús, al mensaje de Jesús, como lo vamos a ver ahora, pero con una fe temporal, con una fe circunstancial, que es del momento, pero que no alcanza para salvar su alma. Y esta gente, hermanos, es la que termina apostatando. ¿Quién hace esto? Los falsos discípulos. Pero hay en tercer lugar, hay una reacción, que es la reacción de los que responden con fe verdadera a la palabra de Dios, al discurso de Jesús, a la palabra que el Señor nos da. Hay un grupo de gente que responde con fe verdadera. ¿Y quiénes son estos? Estos son los escogidos de Dios, los verdaderos discípulos que perseveran hasta la venida del Señor. Así que no vamos a hablar de la primera reacción del burlo y de la burla y del rechazo, porque ya lo habíamos visto. Y vamos a mirar que aquí en estas palabras que acabamos de leer, terminando el discurso del pan de vida, o el cuarto discurso que hemos visto acá, o terminando el capítulo 6 del Evangelio de Juan, hay dos reacciones. Y está la reacción, en primer lugar, de los falsos discípulos. Y luego vamos a ver la reacción de los verdaderos discípulos. Ahora la pregunta es, ¿qué soy yo esta noche? ¿Cómo reacciono yo a la palabra? Porque mi reacción a la palabra, al mensaje, va a indicar quién soy. Entonces, la reacción de los falsos discípulos. Comenzamos versículo 60. Al oírlas, terminamos hace 8 días con el versículo 59, cuando Jesús le está hablando acerca de que deben comer su carne y beber su sangre. Entonces el versículo 59, estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñándoles en Capernaum. Ahí terminó el discurso, enseñándoles en Capernaum. Al oírlas, por eso a mí no me gustan muchas veces esos títulos ahí, porque esto va pegado. El versículo 59 viene conectado con el 60. Entonces uno puede leer, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, al oír el discurso, al oír el mensaje que el Señor acababa de enseñar, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus discípulos. Ahora, no nos engañemos con esa palabra, sus discípulos. Porque Jesús tuvo 12 discípulos que los llamó apóstoles. Pero luego vemos que Jesús tuvo 70 discípulos que los envió de 2 en 2 a predicar. Pero luego la Biblia habla de multitud de discípulos que Jesús tenía. Yo les dije la vez pasada, hermanos, que en el libro de los Hechos no se contaban como gente que hizo una decisión de fe. Eso no aparece en la Biblia. Más bien se contaba a gente que seguía a Jesucristo y que luego se convertían en discípulos, porque Jesús nos mandó a ser discípulos, no decisiones, no asistentes a una iglesia. La idea de Jesucristo es que cada persona que está siguiéndole a Él, que hace parte de su iglesia, sea un discípulo. Por eso digo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Y la Biblia dice en Hechos, le había predicado como 20 días, que a los discípulos se les llamó cristianos. Tremendo, ¿no? O sea, que un cristiano es un discípulo, un verdadero cristiano es un discípulo de Cristo, y un discípulo de Cristo es el que tiene a Jesús como su maestro, que le está enseñando y que él está recibiendo su enseñanza, que está siendo capacitado, está siendo dotado, y obviamente le está obedeciendo. Jesús tuvo muchos discípulos, pero entre los discípulos que tuvo se camuflaban los falsos discípulos, y Jesús los dejaba ahí. Así que esta gente, cuando aquí dice, al oírlas muchos de sus discípulos, se está refiriendo a un grupo de personas que se llamaban discípulos del Señor, pero no eran convertidos, no eran regenerados, no era gente que en verdad
la palabra de Dios les había afectado internamente, sino que buscaban a Jesús por otras cosas. Y es bueno que en esta noche nos evaluemos. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué busco de Dios? ¿Por qué me llamo cristiano? ¿Qué es lo que yo quiero? Esta gente, al ver que Jesús era muy popular, quisieron ser parte del grupo. Al ver que todos caminaban y corrían detrás de Jesús, yo quiero ir con Jesús. Ahora, chévere ir con Jesús cuando me alimenta. Pero cuando Jesús, hermano, en el capítulo 6, la primera parte, tiene 15,000 personas que lo están siguiendo, que lo están buscando, el Señor los alimenta, no los quiero mandar con el estómago vacío, les suple el alimento. Al otro día, ni siquiera estaba oscuro, Jesús se fue a orar y estaban preguntando, ¿dónde estás, Jesús? Y esa multitud detrás de Jesús, Él los confronta y les dice, ustedes no me buscan a mí porque ven las señales, sino porque les di de comer, les hice un milagro. Y ahí donde el Señor se jala tremendo discurso acerca del pan de vida. Y cuando el Señor los confronta, porque como decimos nosotros, el Señor los apretó. ¿Te conoces eso? Los apretó. ¿Qué es que los aprieta? Cuando en el trabajo los empleados no responden como el jefe quiere, el jefe los aprieta. Cuando los estudiantes tienen a su profesor y no responden como el profesor quiere, los aprieta. Cuando un padre tiene a sus hijos y esto no responden como quiere, los aprieta. O sea, les pone condiciones, o como alguien dijo por ahí, les pone la varita más alta. Entonces Jesús ahora, a todo ese poco de gente, con ese discurso, le levantó la varita. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Los sacó de lo natural para meterlos en lo espiritual. Les dijo, ustedes quieren el pan de Moisés porque era material, un pan temporero para la tierra, pero yo vengo a traerles un pan espiritual que les va a dar la vida eterna. Ese pan espiritual soy yo. Jesucristo dice, yo soy ese pan que descendió del cielo. Amén. Entonces, qué triste, ¿no? Usted pudiera pensar que después de ese discurso, como pasaba en el libro de los Hechos, hay muchos dijeron, ¿qué haremos, Señor, para ser salvos? Entonces, ¿qué hacemos? No, aquí dice la Escritura lo contrario. Al oír ese discurso, muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? La palabra dura es lo mismo que áspera. O sea, la palabra suya es áspera. Fuerte, muy fuerte esa palabra. A mí me han dicho que la palabra es muy fuerte. Es una palabra severa, muy severa, pero algo tremendo, es una palabra desagradable. En otras palabras, no me gusta. No me gusta, pastor, que predique así. Eso es lo que dijeron. Jesús, tú eres muy duro con nosotros. Jesús, nos estás diciendo cosas que no aguantamos. Entonces por eso dice, ¿quién puede oír esa palabra? Cuando ellos dicen que ¿quién puede oír esa palabra? No es que no se pueda oír, porque la estaban oyendo. Lo que ellos están diciendo es, bueno, tú nos dices ese discurso, pero ahora, ¿usted cree que alguien lo puede obedecer? ¿Usted cree que se puede poner en práctica eso? ¿Usted cree que yo lo puedo aceptar? Yo oí el mensaje, pero yo no lo puedo aceptar. Entonces, cuando la palabra es dura, esa reacción de los falsos apóstoles es que ellos no aguantan el mensaje. Uno puede detectar a un falso discípulo, a un falso cristiano hoy día, porque no aguanta el mensaje. No recuerdo exactamente el texto, pero Jesucristo dice que la palabra de Dios tiene dos funciones, y sobre todo cuando es fuerte. La palabra Dios la envía para que la palabra haga que la gente caiga rendida ante la palabra. Y si la gente no se rinde ante la palabra de Dios, entonces la palabra le va a caer encima y le desmenuza. O sea, la palabra dice que es espada de dos filos. ¿Qué quiere decir? Corta parejo. Por cualquier lado corta. ¿Qué hace? La palabra de dos filos te corta todas tus maldades, tus mañas, y las mías también obviamente. Nos corta todo aquello para rendirnos al Señor, o nos hiere para rebelarnos contra Él y contra su palabra y contra el predicador y contra el cristianismo. Pero no nos deja igual. Vea, hermanos,
Cuando yo predico un mensaje, y eso lo he escuchado a muchos pastores decir, tú tienes que reaccionar en aborrecimiento hacia la palabra. Escuche lo que le voy a decir. Cuando tú escuchas un mensaje, como el de esta noche, y el del domingo, y el que voy a predicar el domingo, y los que siga predicando, y los que he predicado, tú tienes que reaccionar en aborrecimiento. Número 1, aborrece tu vida, porque estás llevando mal la palabra. Porque la palabra te confronta, y la palabra se te mete en ti. Y tú te aborreces a ti mismo y dices, sí, lo que está diciendo es verdad. Aborrezco mi condición, aborrezco mi flojera, aborrezco mi maldad, aborrezco mi cristianismo insípido que tengo. O te vienes en contra del predicador y lo aborreces a él. Pero tenés que aborrecer. ¿Te aborreces a ti mismo o me aborrecerás a mí? Te vas y no vuelves a escuchar esta palabra. Como mi hermano decía estos días, sigue predicando así, por eso es que la gente no le viene. ¿Sabe, hermanos? Si la gente no viene, no van a ir allá tampoco. ¿Sabe cuál es el problema con algunos predicadores? Aquí vamos a ver cómo los falsos discípulos van a comenzar a salir por una palabra fuerte, pero cuando la palabra es suave y blandengue, los falsos discípulos se van a camuflar y van a entrar y la iglesia va a crecer inmensamente. Obviamente que el pastor va a tener mucho dinero, mucha fama, mucho poder, pero una cantidad de falsos hay, como él también es falso, por no predicar la verdad. Ellos no quieren ir por ahí. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra de Dios es ofensiva, ya lo dije, versículo 61. Cuando ellos dicen dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, porque Jesús sabe, hermano, los pensamientos. Miren, hermano, yo a veces los miro a todos. Algunos se ríen, algunos dicen amén, otros se ponen rojos, otros se ponen pálidos. Yo los miro nomás. Pero yo no sé al fin y al cabo usted que esté pensando, como dicen por ahí, si me están madreando, si me están diciendo pastor, amén, o a la salida nos vemos. Yo no sé cómo reacciona usted, pero ¿sabe quién sí sabe? Jesús. Jesús sí sabe. Por eso dice ahí la escritura, sabiéndolo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En otras palabras, lo que les estoy predicando les ofendió, ¿sí o no? Hermanos, muéstreme un texto o muéstreme un discurso de Jesús que no ofendiera a la gente. Muéstreme al apóstol Pablo que no ofendiera a la gente. La palabra tiene que ofenderme. Ofende, hermano, mi vida. Jesucristo dijo estas palabras. Claro, no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Porque ustedes saben que están haciendo la maldad. Y si vienen a mí, que soy la luz, entonces sus obras son descubiertas. Y como no quieren ser descubiertos delante de mí, no vienen. Por eso muchos no vienen al culto. Porque no quieren ser descubiertos. Porque saben que estamos orando. Y saben que Dios, cuando comenzamos a orar, nos da una palabra. Y saben que esa palabra precisamente es para descubrir nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para malo? No, para que nos arrepintamos, hermanos. Para que cambiemos nuestra condición. Por ahí alguien me decía, también me dijo en estos días, muy fuerte la palabra. Yo no sé por qué en ese momentico me vino un pensamiento y le dije, claro, ¿qué dice el apóstol Pablo? Derribando argumentos y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces le dije, el asunto es este. Imagínense ustedes cuántos sabemos aquí en esta noche. Unas 20 personas. Imagínense ustedes, son 20 pensamientos ahí contra el mío en esta hora. Y yo traigo una palabra de parte de Dios, pero yo tengo que, son mis pensamientos contra los suyos y se forma un bloque. Entonces yo tengo que ser más fuerte que el pensamiento de ustedes. Entonces por eso hay una reacción. Por eso la gente se ofende con el predicador. En este caso se ofendieron contra Jesús. Esto os ofende, les dice el Señor, verso 62, pues ¿qué si viene y salió del hombre, subirá donde estaba primero?
¿Les ofende a ustedes que yo les dije que tienen que comer mi carne y que tienen que beber mi sangre? ¿Les ofende porque no pueden creer que yo soy el Mesías? Diría Jesucristo. Entonces, ¿qué tal cuando me vean a mí morir, resucitar e ir al cielo al tercer día? ¿Ah? Eso les va a ofender peor. ¿Sabe por qué les ofende? Porque ustedes quieren defender una mentira y yo les traigo una verdad. Eso es. ¿Sabe por qué les ofende? Porque me está moviendo el piso, Jesús. ¿Por qué me ofende ese mensaje? ¿Por qué me ofende su palabra? Porque esa palabra me está sacando de la comodidad, porque me está moviendo el piso. No, yo no quiero ese mensaje, yo quiero una palabra que me hable de prosperidad, que yo puedo ser exitoso, que yo puedo estar bien, bendecido, que Dios me cuida, que Dios me guarda, que Dios me ama, No importa cómo yo viva, pero pastor, dígame que Dios me ama, dígame que Dios está conmigo. Pues no. Dios, ¿cómo puede estar con una persona que no le busca? Si Él dice, el que me busca, buscarme y le doy vida. El que se acerca, yo me acerco. El que me toca la puerta, yo le abro. El que me llama, yo le oigo. Ahora mi pregunta es, ¿y qué entonces el que no le busca? Pensemos, hay muchas promesas lindas que uno se puede tomar, o como la que estoy orando estos días. Los hermanos que han venido a orar siempre, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿A quién galardona a Dios? Y si no le busco, entonces, ¿aún sigue esperando que Dios le galardone? Entonces no conocemos a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo reaccionan los falsos discípulos? La palabra de Dios les es dura, espiritual. Miren el versículo 63. Él le dice, ¿esto les ofende? ¿Qué pues? Si vierais al Hijo del Hombre, su vida estaba primero. Ahora dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahora el Señor los vuelve a tomar en lo que vine hablando. Y Él les está diciendo, miren, hay una realidad. Ustedes son muy materialistas. Ustedes son muy terrenales. Ustedes son muy carnales. Y no han entendido que la vida está en el espíritu, en la parte espiritual, que la vida verdadera es la parte espiritual. Hermano, la vida verdadera no es su parte física. Yo lo puedo ver a usted muy hermoso esta noche, muy bonito, muy elegante, muy arreglado. Aún puedo hablar con usted y puede tener buenos pensamientos. Usted puede ser muy educado, usted puede ser una buena persona. Me le meto a su casa y me doy cuenta de su hogar, cómo lo maneja. Usted puede tener todo muy bien arreglado, pero su vida espiritual es la que vale. Amén. Entonces lo que Jesús está diciendo es, el Espíritu es el que da vida. Ustedes creen que no. Luego dice, la carne para nada aprovecha, porque ellos son carnales y están buscando la carnalidad, están buscando lo material. Buscar el alimento material, diciendo que el pan verdadero fue el que dio Moisés. Entonces ellos están diciendo, nos interesa a nosotros lo material, que es la carne. Jesús les dice, no, el verdadero pan soy yo, que descendió del cielo, que vine a darles vida espiritual, vida eterna. Jesús, no, yo quería que el Mesías viniera y cogiera a los romanos, acabara con ellos, y nuestro Mesías fuera el rey, para que nos diera dinero, para que nos diera casa, para que nos permitiera estar bien, para vivir cómodos en esta tierra. Y ese mensaje Jesús no lo vino a enseñar. Yo no entiendo por qué la iglesia se torció y está enseñando un mensaje así de prosperidad. La gente está igual que estos falsos discípulos. Señor, a mí no me importa la vida espiritual. Tu palabra que da vida, que es espíritu y da vida, yo no la quiero. Yo quiero la carne. Yo quiero es que me prospere. Yo quiero es que me sane, ¿no? Yo quiero es que me libere de los problemas que tengo en mi casa. Por eso, hermanos, el mensaje se vendió de esa manera. Y hoy día los estadios se llenan y hay cruzadas grandísimas de milagros.
de prosperidad, de todo lo material. Pero cuando se hace una cruzada, una campaña para que la gente se arrepienta, poquito llegan, o cuando llamamos a la oración, hay más poco llegan. Porque yo no quiero eso, yo no quiero la vida espiritual, yo quiero la vida natural, yo quiero la vida secular. Eso es lo que quiero. Entonces los falsos, ¿qué hicieron? Se dejaron convencer de eso, y ese es el mensaje que están entregando y están vendiendo, porque eso sí en iglesias. Nosotros llevamos aquí más de 3 años y le garantizo que si hubiera comenzado con un mensaje de prosperidad y todo esto, ¿sabe dónde estaríamos ya? Y yo con mucho dinero, con mucha plata. Pero ese no es el mensaje, ese no es el evangelio. Así que arrepientan a los pastores que están predicando todo lo de prosperidad, que están ahí y en enlace. Ahora Jesús les dice aquí: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuáles son las palabras que Él les habló que trae espíritu y vida? Coman mi carne y beban mi sangre. Solo hay más 8 días. Esas palabras son las que traen el espíritu y son las que dan la vida. Esa es la palabra. Por eso le hago la pregunta de entrada: ¿usted por qué está viniendo a la iglesia? ¿Usted qué es lo que está buscando? Es que me dijeron que el Señor me iba a prosperar, que el Señor me iba a sanar, que Dios me iba a arreglar mi matrimonio, que Dios me iba a ayudar a educar a sus hijos. Eso sí lo va a hacer, pero en segundo lugar. Primero, el Señor quiere cambiar tu vida. Amén. Amén. Quiere darle vida espiritual. Ahora, ¿cómo más reaccionan? Versículo 64, ellos terminan entregando al Señor porque no le creen o no le obedecen. Dice Jesús: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Sí ven? Están conmigo, son los discípulos del Señor aparentemente, pero el Señor ahora les dice: las palabras que yo he traído de espíritu y vida, ustedes quieren lo que nada aprovecha, lo material no sirve para nada, por lo menos no tiene connotación eterna. Y ahora el Señor les sigue diciendo: hay algunos de vosotros que no creen. Ahora, algo que me llama la atención, hermanos, aquí, es que cuando el Señor confronta a las personas, confrontó a los fariseos, les dijo por nombre, pero cuando confronta a aquellos que le están siguiendo, que son falsos, el Señor no les dice el nombre, sino hay alguno entre ustedes. Y yo decía: pero ¿por qué el Señor, aún si usted mira a Judas, el Señor nunca descubrió a Judas? El Señor siempre dijo a una persona: hay alguien aquí. Hasta se atrevió a decir: mete la mano come conmigo del pan. Pero otros estaban velados, yo no entendía, pero nunca lo descubrió. Es más, ellos ni sabían, los discípulos no sabían hasta el día que vino Judas y lo entregó con un beso, apenas ahí se dieron cuenta. Pero el Señor no los dejó ahí. Así que hoy es lo mismo. Los falsos pueden estar camuflados y el Señor les va a decir. Pero Él les dice entonces: hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hermano, Jesús sabe quién cree y quién no desde el principio. Obviamente que eso está en su soberanía, eso está en su plan eterno de redención, que nosotros no podemos entender. Yo no sé, yo no puedo creer. Jesucristo nos dio como una idea por ahí, y Él dice: por sus frutos los conoceréis. Pero habría que preguntarnos a qué fruto se refiere. Porque hoy día la gente dice: un verdadero hombre de Dios es el que tiene mucho fruto. ¿Y que es tener mucho fruto? Que tiene muchas iglesias, que su iglesia es muy grande. Un fruto es que es próspero, que le va bien, tiene la Biblia y le va bien. Eso es un fruto. Pero cuando Jesús dice: por su fruto los conoceréis, Él está tocando la parte espiritual. Y Él está diciendo: el fruto es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es el carácter de Jesús. Así que uno puede conocer a una persona cuando uno conoce el fruto del Espíritu Santo y cuando uno más o menos sabe el carácter de Jesús en una persona. Lo demás es bombos y platillos. Lo demás es espuma que se levanta. Pero el Señor sabía quiénes no creían. Por eso, verso de 66, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fue dado
del Padre. Y aquí hay algo muy poderoso, hermanos. Ya lo habíamos visto, pero aquí el Señor aclara algo más fuerte. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En otras palabras, si una persona está siguiendo a Jesucristo, no es porque ella quiso seguirle, porque en ella no había el deseo de seguirle, ni tampoco estaba la capacidad para seguirle. Fue algo que el Padre le dio. Lo que el Señor está diciendo, porque ahora vamos a ver el verso 66, porque la connotación está muy fuerte. Lo que el Señor está diciendo en otras palabras es: el que viene a mí. Ahora, la palabra ahí, no nos equivoquemos, la palabra venir a mí, venir a Cristo, es creer en Él, es recibirle a Él lo que no habían hecho estos falsos. Estos falsos estaban ahí camuflados como discípulos, pero ellos no habían creído en Jesús, por lo tanto no habían venido a Jesús, y por eso Jesús los tiene que confrontar y les está diciendo: ninguno puede venir a mí a menos que el Padre se lo haya dado. Y quiero decirle algo, hermano. En el plan eterno de redención de Dios estábamos nosotros. Y si tú estás siguiendo a Jesús, si estás viniendo o eres un verdadero discípulo de Jesús, no es por usted, es por Él. Amén. Porque tú no querías venir, como yo tampoco quería venir, y tú no podías venir, como yo tampoco podía venir. Ayer que nos visitó un tío de Armenia, dijo una palabra acá, yo no le quise decir allí, pero lo que estábamos hablando, algunas cosas, él dijo algo así como: ya Jesucristo hizo toda la obra, el Señor ya salvó, o sea, ya salvó a todos los hombres. Lo único que tiene que hacer el hombre ahora es venir. El hombre tiene ahora la responsabilidad de venir. Yo no le dije nada porque él todavía no entiende eso, pero eso es mentira. Jesús murió en una cruz, todo el mundo lo sabe, pero ni tú ni yo podíamos ni queríamos venir. Y si tú y yo estamos viniendo o vinimos, es porque nos fue dado del Padre. De hecho, que los falsos no pueden creer, están allí pero no pueden creer, porque el Padre no se lo ha dado. Y eso no descansa en la soberanía de Dios. Yo no tengo ahora cómo explicarles eso. Pero lo que sí puedo decirle, hermano, es que hay una gracia poderosa de nosotros estar viniendo, de haber creído, porque Dios lo concedió, porque Dios nos lo permitió. Así que no nos creamos muchas cosas. Porque mucha gente cree: ah, no, la gente, y aún yo he escuchado por ahí otras cosas. Ahora esta tarde escuchamos una canción acá de las viejitas. Yo le decía a mi esposa que poca revelación en eso. Hay personas que dan a entender que Jesucristo está llorando y como que Jesucristo está rogando: por favor, vengan a mí. Ay. Entonces yo pensaba: bueno, entonces ¿por qué lloro? ¿Por qué nosotros estamos orando aquí para: Señor, ten misericordia de esta gente? Si verdaderamente Jesús está llorando porque la gente no quiere venir, si Dios está diciendo: por favor, vengan a mí, que es que los necesito, vengan, no sean malos, vengan a mí. Si realmente es la actitud que yo tengo de Dios, yo no conozco a Dios. Entonces mejor yo no oro acá y me voy a toda esta gente a rogarles también: por favor, vayan los de Jesús, no lo dejen llorar, no lo dejen sufrir, él está muy solito, lo necesita, por favor, vaya. No, yo oro para rogarle al Señor: Señor, por favor, ten misericordia del impío y sálvalos. Señor, por favor, envía tu Espíritu Santo y tócalos para que ellos se despierten y puedan venir a ti. Amén. Y eso está en la mano de Dios. Por eso me dijo que clamara, porque la salvación está en la mano de Dios. Amén. No en el hombre. El hombre no quiere y ni puede venir. Por eso, si queremos que esta iglesia crezca y más gente venga, nos va a tocar orar para rogarle al Padre que envíe esa palabra para salvar a esa gente. Ninguno. Entonces, como ya el Señor ve que Él está confrontando a esta gente: ah, ustedes ya, esa palabra es dura, ¿no? Ya les ofendió mi palabra. Claro, porque ustedes no son míos. Pero ¿cómo comienza a decirle de esa manera? Ustedes no pueden venir a mí, ustedes no creen. Cuando Él termina de eso, viene lo que llamamos normalmente la apostasía, en el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Después de que el Señor los confronta, entonces muchos de sus discípulos
Y aquí es donde mucha gente, por no entender todo el contexto de la Biblia, entra en conflicto. Y malentiende lo que es la apostasía. Apostatar es apartarse. Apostatar es abandonar la fe. Pero un verdadero creyente nunca apostatará. Apostatan son los falsos, que están metidos con los verdaderos. Esa es la apostasía. La apostasía es gente que conoció la palabra pero nunca fue regenerada. La apostasía es gente que oraba, que ayunaba, gente que predicaba con un conocimiento bíblico en su mente, mas su corazón nunca fue afectado. Por eso abandonaron. Un falso creyente, un falso discípulo del Señor siempre le abandonará al maestro, sea al comienzo, a la mitad o al final, pero siempre le abandonará. Por eso dice que cuando ellos fueron confrontados, desde entonces muchos de sus discípulos fueron atrás, ya no andaban con él. ¿Y por qué ya no andaban con él? Porque yo tenía una expectativa diferente de Jesús. Como muchos hoy día, tengo una expectativa diferente de Dios. Ay, Dios es aquel Papá Noel, o Dios es la lámpara de Aladino, que solamente es cuestión de frotarla y se aparece el mago, es el genio. Y entonces, ¿qué quiere que te dé? ¿Quién dijo que será Dios? La oración es para yo rendirme ante Él. La oración es para rendirle mi vida a Él. Señor, yo soy una persona que no hace tu voluntad, que estoy desviado. Vengo a orar a ti para que me corrija, Señor, para que me dé tu voluntad que debo hacer. Corrige mis pasos, Señor, porque necesito caminar en tu voluntad. Para eso oramos. Por eso el que no ora está fuera de la voluntad de Dios, que no la conoce. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando es confrontado con la palabra? Cuando el Señor lo agarra, lo apostata, abandona. ¿Y por qué abandona? Porque no conoce a su Señor. Y no voy a ir allá, pero el 1 Samuel 19, lo veíamos anoche en el grupo allá, que dice que es parte de la apostasía. Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se demuestre que no todos son de nosotros. Entonces, la apostasía es al inicio. Mucha gente comienza a llegar a la iglesia, pero se salen. Y aguantan un tiempo, no sé, 5 años, 10 años, y se salen. Aún al final, se quedan casi todo el tiempo hasta el final, pero se resbalan, o si no el Señor los saca. Hay una parábola que me llama la atención, que dice que el Señor vino a la fiesta de bodas, había convidado a toda la gente y los había vestido de ropas blancas, y dice que el Señor entró a la fiesta donde estaban todos sus invitados vestidos de ropas blancas, y encontró a uno que no estaba vestido de boda, y dice: ¿usted qué hacía aquí? Y enmudeció, no pudo decir, y el Señor lo agarra, llama a su siervo y le dice: sáqueme este, llévenlo allá donde el rugir de dientes, al infierno lo mandó. Y cuando yo miro esa parábola, le digo: Señor, ¿pero qué está diciendo aquí? Nadie va a entrar al reino de los cielos si no fue invitado por nuestro Señor Jesús. Amén. Así es. Pues no fue traído por el Padre, si el Padre no lo trajo. Entonces nadie se puede camuflar. Los falsos, los que apostatan, son esos falsos creyentes, pastores o lo que sea, apóstoles, como hoy día se llama, lo que sea, pero son falsos porque no son de Dios, pero están abusando la palabra y la están usando para enriquecerse y la están usando para conseguir cosas para ellos. Pero espiritualmente no hay nada. Ahora en 10 minutos quiero terminar con el segundo punto. Esa es la reacción de los falsos discípulos. Ahora la reacción de los verdaderos discípulos. 3 cosas ahí rapidito. Primero, ellos enfrentan una gran prueba porque Jesús ahora los interroga. La primera característica, hermanos, es que el Señor nos va a probar. No crea que eso es. El Señor nos va a probar porque la manera de probarnos, y ahora el apóstol Pablo dijo: probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no? Y entonces el versículo 67, cuando muchos comenzaron a apartarse, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Como leí la vez pasada, cuando uno comienza a perder gente, y si uno pierde gente porque el mensaje es muy fuerte, lo primero que la gente, porque a mí me lo han dicho: pastor, predique más suave, porque así ellos no se van a ir. Como alguien me decía por ahí, y yo sé que el mensaje era para mí, y me lo decía de esta manera: primero hay que darle lechita a la gente, y después alimentos sólidos.
Pero yo me pregunto, ¿leche? ¿Esta iglesia necesita leche? Sé que hay unas personas nuevas que están llegando, pero sabe, a esas personas les estamos enseñando a comer grueso desde entrada. Obviamente que todos no lo pueden comer, pero por lo menos agarran la sustancia que sale y eso les va a ayudar. Pero si yo les doy leche, porque la leche se la doy en la casa cuando vaya a visitarme, pero si yo les doy leche acá, ¿ustedes no han notado allá? Cuando yo voy a la casa que soy más suave, allá soy una mansa paloma. Como alguien dijo, no te conozco, allá detrás del púlpito. Allá les doy la leche, aquí no, porque aquí hay un pueblo y tranquilo que algo agarra. Amén. Ustedes para ahí que tengan algo agarran, ¿sí o no? Entonces Jesús les dice, bueno, lo primero que hace es que les pone una prueba, les hace una pregunta tremenda, les dice a los 12, si quieren ir también ustedes. Cualquiera pensaría, Jesús está perdiendo gente, se le está yendo mucha gente, baje el mensaje. No se vayan, por favor, venga, yo no, era recochando. Yo lo que les decía eso era recochando, por favor, no me dejen. No, Jesús se ve a los 12, hermano, a los 12. ¿Se quieren ir? ¿Qué espera? Ahí está la prueba. ¿Se quieren ir? Un verdadero discípulo va a ser confrontado y va a ser probado por Dios. Dios lo va a probar y Dios lo va a disciplinar. Y yo ya lo dije aquí una vez, pero le voy a decir, cuando la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos y castiga y los azota, venga, miren, ¿sabe dónde es la disciplina y dónde es el azote principal? Aquí. Yo no sé si usted sabía eso, pero aquí es donde Dios azota y disciplina a sus hijos por una palabra fuerte. Cuando usted está ahí y comienza así, ahí Dios lo está disciplinando y lo está azotando. Cuando esta no la paso, ahí lo está azotando, ahí lo está disciplinando. ¿Por qué? Porque usted es su hijo y Dios no quiere tener hijos malcriados. Amén. Entonces por eso los confronta a ellos. ¿Quieren ir? Ahora mire la respuesta. Eso me lleva al segundo punto. Ellos, los discípulos verdaderos, además de que enfrentan una prueba, ellos tienen convicciones claras de quién es Jesucristo. Tienen convicciones claras de quién es Jesucristo. Versículos 68 y 69, le respondió Simón Pedro en representación de los 12, porque ahora comienza a hablar en plural. Señor, ¿a quién iremos? Ellos se fueron. ¿A dónde van a ir? A esos maestros de allá, que les hablen suave. Pero Señor, ¿a quién iremos? Ellos ya la tenían clara, ellos ya sabían que no había dónde ir. La tenían clara. Sabían que ese era Jesucristo, era el Mesías, el prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Ya sabían, entonces por eso, ¿a dónde vamos, Señor? ¿A quién iremos? Versículo 63. El 63 que habíamos leído dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Él les dice, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. ¿Cuáles son las palabras? Coma mi carne, beba mi sangre. Esas eran las palabras que les he hablado. Y ahora Pedro, en representación de los 12, les dice, Señor, ¿a quién iremos? Está en plural, porque está representando a los 12. Tú tienes palabras de vida eterna, o sea, nosotros sabemos, estamos convencidos que tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no hay a dónde ir. Los demás no tienen palabras de vida eterna. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo nos vamos a ir? Un verdadero discípulo no se va. Un verdadero discípulo no se raja. Un verdadero discípulo permanece. Un verdadero discípulo siempre dice, Señor, aquí estoy. Un verdadero discípulo siempre estará allí porque Él no tiene un lugar a donde ir. Él ya lo probó todo y sabe que no hay donde más. Hermano, yo soy un predicador de la palabra porque lo he probado todo y eso no me satisfizo. Mi satisfacción ahora es Jesucristo. Mi satisfacción es su palabra. Por eso la predico, por eso la comparto y quiero despertar en ustedes eso. Que amemos a Dios, pero como el antioqueño, con alma, vida y sombrero. No como el que duerme por ahí. Un verdadero discípulo tiene convicciones claras. Miren las convicciones. Señor, no hay lugar donde ir.
tú tienes palabra de vida eterna. Verso 69, y nosotros hemos creído, la tiene clara, y hemos conocido, conocemos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, pero además eres el Hijo. ¿Sabe que esa palabra Hijo del Dios viviente, lo que está diciendo es Jesucristo, tú eres Dios? Porque Dios, como es el nombre de la iglesia, iglesia del Dios viviente. Dios es viviente, el Dios viviente. Y ahora toma las palabras, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que Hijo del Dios viviente y Dios viviente es el mismo Dios. Tú eres el mismo Dios. Entonces, ¿cómo? Si yo me hice discípulo de Dios, si yo me hice discípulo del Mesías, si yo me hice discípulo del que me salvó, si yo me hice discípulo del que me dio la vida, si yo me hice discípulo del que me lleva a la eternidad, si yo me hice discípulo de aquel que me rescató del infierno, de las tinieblas, de la oscuridad, que me perdonó, ¿a dónde voy? Nadie más puede hacer eso por mí. Entonces los discípulos la tienen clara. El discípulo verdadero la tiene clara. Y pase lo que pase, él va a estar. Por eso Juan puede pararse. El mismo Juan, cuando veamos las cartas de Juan, él se para y dice, el que se va es porque no es. Ahora, esto no quiero decir con eso que alguien eventualmente no pueda apartarse. Se puede apartar, pero le garantizo que no le va nada bien y va a volver tarde que temprano. Amén. Quizá no vuelva a la misma iglesia, pero viene a la iglesia del Señor. Yo no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y que vengan aquí o no vengan aquí, eso es lo de menos. Es que pertenezcan a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, la reacción de los verdaderos discípulos, ellos enfrentan una gran prueba, pero aún así permanecen. Ellos tienen convicciones claras de quién es Jesucristo. Las palabras que ellos han recibido saben que es una vida permanente, vida eterna. De hecho, Juan mismo dijo que la vida eterna consiste en conocer la palabra de Dios. Muchos creen que la vida eterna es una decisión de fe. No. Por eso, hermanos, hay una falsa seguridad de mucha gente que porque cree que hizo una decisión de fe y no vuelve a la iglesia, entonces ya es hijo de Dios. No, Señor. El Hijo de Dios tiene vida eterna y la vida eterna consiste en conocer la palabra. Así que para usted tener vida eterna le toca conocer las Escrituras. Amén. Ahí está la vida eterna. Y ellos deben saber que dentro de ellos siempre habrá un diablo. Ya para terminar. Un verdadero discípulo debe saber que dentro de ellos siempre habrá un diablo. Versículo 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Primero les dice: miren, yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Por eso esa gente que dice: ah, no, es que yo hice la oración de fe, es que yo me entregué al Señor. Sí, ¿cómo no? Es que ese yo, no. Un verdadero creyente sabe que no fui yo, que fue Él. Amén. Él me escogió. Él me escogió. Ustedes no me escogieron a mí, dice. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. Cristo escogió a los 12, como Cristo escoge a su iglesia con el Padre, juntamente. Cristo escoge. ¿Y cómo sé que soy escogido? Pues porque estás viniendo. Amén. Amén. Porque estás viniendo. Claro que tengo que decirle también que el hecho de que usted viniendo no indica, pero usted sabe, en su corazón sabe, porque estás creyendo. Pero el Señor le dice: no es escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ellos, los discípulos verdaderos, tienen que aprender, tienen que saber que dentro de ellos habrán diablos. ¿Y quién es un diablo? Uno que se opone todo el tiempo a Jesucristo y a su obra. Todo el tiempo se va a oponer. Uno que trabaja, uno que entrega al Señor. Porque Judas lo entregó. Lo entrega. Yo no quiero saber nada de él, por eso lo entrego. Por eso al final,
muchos de estos diablos se van a quedar. Muchos de estos diablos, muchos de estos que son diablos, porque si son diablos se van a quedar, pero van a estar ahí. Un verdadero discípulo tiene que aprender a discernir al diablo que está a su lado. Yo espero que aquí no haya ninguno, pero por si acaso, si lo hay, discernir. ¿Para qué? Para no dejarse desanimar. Ok, había mucho más que decir, pero ya se me fue el tiempo. Vamos a dejar ahí, hermanos. Póngase de pie, por favor. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.